Ya lo ve en pantalla Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, presidente nacional de la colectividad, y lo recalco ahora porque ha sido uno de los actores relevantes en este acuerdo para el nuevo proceso constitucional. Vamos a conocer sus impresiones y bueno, lo saludo como corresponde. ¿Qué tal, senador? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto y un saludo también a toda la audiencia de Quinta Visión. Bueno, gracias a usted por este tiempo. Y además agrego en lo que tengamos para conversar sobre este proyecto de cierre de la Fundición Ventanas, que entiendo en lo general, ¿no es cierto?, el Senado lo aprobó por 32 votos. De ahí nos cuenta algunos otros detalles y qué es lo que viene en definitiva. Bien. Si quiere ¿Por qué? partimos por ahí Bueno, vamos, vamos, sí, no sí, hay problema. que puede ser más breve que lo otro. Sí, esto lo votamos el día miércoles en el Senado. La votación en general fue aprobado por una inmensa mayoría de senadores y era parte del acuerdo que tomó Codelco con los trabajadores y el gobierno del cierre gradual de la Fundición Ventana después del último episodio de contaminación. ¿En qué sentido? Que es una modificación legal porque esta es una ley muy antigua que obligaba al Estado a subsidiar, digamos, a toda la pequeña y mediana minería del norte y realizar la fundición en ventana, solo en ventana. Entonces era una ley muy rígida, que era con ENAMI primero, después Codelco y Fundición Ventana. Entonces, lo que hace es una modificación legal para flexibilizar y permitirle a Codelco poder hacer lo mismo, seguir subsidiando la pequeña y mediana minería del norte, pero el proceso de fundición hacerlo en otras faenas, en otras instalaciones de Codelco, y además con la idea de un proyecto que Codelco quiere instalar una nueva fundición con estándares modernos, más exigentes y ambientalmente, digamos, más responsable, porque recordemos que la fundición Ventana aporta el 60% del dióxido de azufre en la zona de Quintero Puchuncaví. Por tanto, por más que se hayan hecho esfuerzos, se han gastado 150 millones de dólares en mejorar los procesos ambientales, tecnológicos, igual sigue teniendo un componente muy importante, el 60% de la contaminación de dióxido de azufre. Por eso nosotros presentamos también el proyecto de ley hace unas semanas atrás de elevar los estándares a lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que justamente es más exigente que la norma chilena, entre otros, para este tipo de contaminantes como el dióxido de azufre. Y lo último, decir también que hay un compromiso de reubicación de más de 350 trabajadores en distintas faenas también de Codelco, o sea, es un acuerdo más integral. Vamos a lo que también es importante y tiene que ver con este nuevo acuerdo entre el mundo político. Le satisfizo, digo, está contento con lo que se llegó? A ver, antes de hablar como de mi sensación personal, ¿no? Y creo que es importante contextualizar y para la gente que nos está viendo, entender que acá estábamos en un proceso de negociación política que duró 3 meses entre el oficialismo y la centroderecha, Chile Vamos, para habilitar un nuevo proceso constituyente. ¿Esto por qué? No es que estábamos sentados a la mesa ahí por gusto, sino porque hay que aprobar una reforma constitucional. Si queremos nueva constitución, hay que aprobar una reforma constitucional aprobada por 4/7 en ambas cámaras. Y el oficialismo por sí solo no tiene esos votos y por tanto era necesario un acuerdo con la centroderecha, que además se había comprometido en campaña antes del plebiscito que si ganaba el rechazo, ellos iban a continuar con un proceso constituyente para hacer una buena y nueva constitución. Eso es lo que decía. Entonces, eso es importante mencionarlo, y nosotros siempre dijimos, si ganaba el rechazo, la derecha iba a tener poder de veto. Por eso se demoró tanto el acuerdo, porque la derecha iba imponiendo sus posiciones, dilatando el acuerdo, primero con bases constitucionales, con bordes, con árbitro y finalmente un mecanismo que hubo que ceder para poder facilitar el acuerdo. La otra alternativa era quedarse sin acuerdo, sin nuevo proceso constituyente, y nos quedamos con la constitución actual. Bueno, Entonces, en ese el sentido, mecanismo fue precisamente lo que entrabó el resultado y al final que lo tenemos aquí en las manos. así es, eso fue lo que más dificultó llegar a un mecanismo porque la derecha planteó distintas fórmulas, pero eran todas de, por ejemplo, un órgano 100% designado por el Congreso, eso para nosotros no era aceptable desde el oficialismo, o un órgano mixto 50 y 50, 50 elegidos y 50 expertos designados también por el Congreso.
y nosotros les proponíamos que los expertos estén integrados, que tengan derecho a voto, pero que pasen por algún proceso de elección democrática o de ratificación, y propusimos distintas fórmulas, no es que estábamos en una fórmula rígida. Entonces, ahí costó llegar a acuerdo hasta que al final todas las partes tuvimos que ceder, y en ese sentido yo rescato y cito a las palabras del presidente. Creo que es mejor tener un acuerdo imperfecto que habilite un nuevo proceso constituyente a no tener un acuerdo. Y en ese sentido, mi sensación es más bien de pragmatismo. Yo no estoy celebrando acá en la calle o con champán, digamos, después de este acuerdo, porque creo que hubo que ceder muchos aspectos que para nosotros no eran tal vez los más convenientes o los más ideales, digamos, pero sí habilita un nuevo proceso constituyente, democrático, participativo, institucional, y creo que tenemos la segunda oportunidad, y creo que es la última. Es decir, si fracasa este proceso, que no está Eso. exento de riesgo, si la gente rechaza nuevamente el texto de la nueva constitución, creo que no va a haber otra instancia de este tipo, y por tanto quedaría solo en el Congreso, en su rol o en el poder constituyente derivado. En ese sentido, creo que es mejor haber llegado a este acuerdo que habilita durante el 2023 que Chile tenga por fin una nueva constitución democrática que garantice un Estado social y democrático de derecho. Eso implica superar la lógica subsidiaria del Estado y superar la constitución conservadora de la dictadura. Sí, hay ciudadanos que, y particularmente en las redes sociales y en la conversación de la calle, senador, que señalan algo que tiene mucho sentido, es que en definitiva el mundo político una vez más se coloca de acuerdo, ¿no es cierto? Y no es a la ciudadanía a la que se le solicita, pero claro, eso va a ser en el plebiscito de salida, que en definitiva va a aprobar o no este nuevo proceso del cual se espera no se cometan los mismos errores del anterior. Yo sé que es muy temprano para preguntárselo. ¿Cómo lo prevé? Yo creo que va a ser un proceso obviamente distinto al anterior. La expectativa es que sea un texto mucho más de mínimos, que se llama un pacto de convivencia democrática entre las fuerzas de derecha, de centro derecha, de centro y de izquierda. Y la expectativa para nosotros es que nuestras ideas, por ejemplo, de garantizar derechos sociales, derechos humanos, justicia ambiental, que son elementos que quedaron contenidos en las bases, los 12 puntos previamente acordados, no sean declarados a priori inconstitucionales, como sí lo hacía esta constitución conservadora, insisto, impuesta en dictadura en los años 80 por una comisión de expertos designada a dedo por la Junta Militar, comandada por bueno, la Comisión Ortúzar y liderada por Jaime Guzmán. Vamos a tener tiempo para seguir conversando de esta y otras materias. Gracias, senador. Gracias, que esté muy bien. Buenas tardes.